Buen día. A continuación hablaremos sobre el análisis de los estados financieros. El grupo está compuesto por Yanni Acosta, Araceli Martínez y quien les habla, Angie Ruiz. Mi nombre es Araceli Martínez y voy a estar hablando de lo que nos corresponde el análisis de los estados financieros horizontal y vertical, pero sin antes hacer énfasis en que el análisis de los estados financieros nos permite tener unos propósitos, implica determinar unos aspectos financieros, elegir unas herramientas, tener la evaluación a través de unos elementos y a través de unas herramientas técnicas, pues hacer unos análisis de razones financieras de vertical y horizontal y a través de unos modelos que utilizan las razones financieras. Entonces, con respecto a los elementos vitales, pues allí donde los empresarios enfocan su mirada a través de los análisis financieros, que son los que le dan una carta de navegación del presente y futuro de la organización. En la categoría de los análisis financieros encontramos un análisis por porcentaje, que es sencillamente es una manera práctica de hacer la lectura de los análisis financieros, no ya con cifras que pueden en un momento llegar a ser confusas, sino a mi nivel de porcentajes. Estos porcentajes se pueden leer de forma vertical y de forma horizontal. En este caso, pues tenemos que la parte de los porcentajes de forma vertical, se hacen en un solo periodo, ¿no? Esto corresponde, por ejemplo, en la vigencia 2015, miramos en la figura que tenemos un 77% de las ventas durante la vigencia 2015. El análisis por porcentajes de vertical no se pueden comparar frente a otro periodo, por ejemplo, el 2014, sino únicamente en una sola vigencia. Acá en esta gráfica pues podemos ver que encontramos ya el análisis horizontal. Este análisis por porcentaje de horizontal pues nos permite sí ser más flexibles y hacer comparaciones de diferentes rubros y de periodos en periodos diferentes. Entonces, como el vertical que es rígido, este es flexible, con el fin de que la organización pues tenga la debida información para tomar decisiones, para evaluar el desempeño de la empresa y para mirar los resultados. Entonces, este es el análisis de lo que puedes tratar del capítulo o de lo que corresponde al análisis por los porcentajes vertical y horizontal. Las razones financieras es uno de los métodos más útiles y más comunes dentro del análisis financiero. También se conoce como método de razones simples. Las razones financieras pueden ser muchas y muy variadas. Cada empresa o cada industria tiene algunas relaciones que les son más significativas de acuerdo con el tipo de negocio o actividad que realicen. Independientemente de las características particulares de cada negocio, existen algunas razones financieras de uso común, las cuales se dividen en diferentes categorías. Encontramos las razones de liquidez, razones de rotación o utilización de activos, razones de apalancamiento financiero, razones de rentabilidad y razones del valor del mercado. A continuación, se pueden observar las razones financieras por cada categoría, el nombre que se les designa y la fórmula para calcularlas. Análisis de la liquidez. La finalidad de las razones de solvencia y liquidez es informar acerca de la capacidad de pago en el corto plazo que tiene una organización. Algunas de las razones financieras más comunes para el análisis de este aspecto son el capital de trabajo neto, la razón circulante y la prueba ácida. Análisis de la rotación y uso de los activos. Este grupo de razones proporciona información acerca del manejo operativo de los activos. Ayudan a entender qué tan eficiente es la empresa en términos del manejo y utilización de los activos. Algunas de las razones financieras que se usan para analizar son rotación de inventarios,
periodo de permanencia de los inventarios, rotación de cuentas por cobrar, periodo de recuperación de las cuentas por cobrar, rotación de cuentas por pagar, periodo de pago de las cuentas por pagar, rotación de los activos totales e intensidad del uso de los activos totales. Análisis del endeudamiento y apalancamiento. Este grupo de razones indican el grado de endeudamiento y de solvencia de la empresa en el largo plazo. Además, proporcionan información sobre la estructura del capital empleada por la compañía. Algunas de las razones financieras para el análisis de este aspecto son pasivo total a capital contable, multiplicador del capital, pasivo de largo plazo a capital contable y cobertura de intereses. Análisis de la rentabilidad. Estas medidas señalan los porcentajes de eficiencia en la obtención de utilidad sobre tres conceptos: las ventas, el activo total y el capital contable. Las razones más importantes son rendimiento sobre las ventas ROS, rendimiento sobre los activos totales ROA y rendimiento sobre el capital contable ROE. Análisis del valor del mercado. El valor de una empresa o una organización en general no es la suma de sus activos y menos la suma del capital aportado. El valor depende de las posibilidades de seguir generando efectivo o cumplir con su cometido. Algunas razones financieras que tratan sobre el valor son las siguientes: razón, precio-utilidad; razón, valor del mercado a valor en libros; razón, valor en libros a valor de mercado; y finalmente razón, rendimiento por dividendos. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Acosta y voy a hablar sobre el ciclo operativo y ciclo efectivo. El ciclo operativo es el tiempo total que tarda la organización en convertir dinero efectivo. Esto empieza desde que la fecha en que se compran las materias primas y el cobro de los clientes por el concepto de las ventas del producto terminado. El ciclo efectivo se considera desde la fecha en que se paga a proveedores por compras realizadas hasta cobros de clientes por ventas efectuadas. La fórmula para el ciclo efectivo es periodo de permanencia de los inventarios más el periodo de recuperación de las cuentas por pagar. Ese resultado se le resta el periodo de pago de las cuentas por pagar. Y el ciclo operativo es el periodo de permanencia de los inventarios más recuperación de las cuentas por cobrar. Continuamos con el modelo DuPont. El modelo DuPont hace referencia a medir la eficiencia de la actividad de tres áreas, las cuales son eficiencia operativa, eficiencia en el uso de activos y eficiencia financiera. Cada una de ellas utiliza una ración financiera de rendimiento sobre las ventas, rotación de los activos totales por multiplicador de capital. El producto de estas tres es el rendimiento total, rendimiento sobre el capital contable. Continuamos con un mapa sobre la estructura del modelo DuPont, donde lo podemos ver cómo está organizado. A continuación, en el análisis del valor económico agregado, en la pantalla encontramos una serie de características sobre el valor económico agregado. Tenemos que el valor económico agregado lo utilizamos para mejoramiento en la estructura de capital, márgenes de utilidad, incrementos en los ingresos, incrementos en la eficiencia del capital. Tenemos esta fórmula para determinar el valor ergonómico agregado, que significa EVA significa determinación del valor agregado. NOPAT significa utilidad en operaciones de impuestos menos el costo del capital agregado. El costo del capital intervenido, lo encontramos con una fórmula que está aquí arriba, la podemos visualizar
y la encontramos de la siguiente manera. WACC es el costo promedio ponderado de capital, el cual lo podemos encontrar, como lo decía, acá en la fórmula. El capital intervenido es igual al activo total menos el pasivo a corto plazo. Ahora, para encontrar el WACD, que es el costo promedio ponderado de capital, tenemos que desglosarlo así. WD, proporción de deuda, KD, costo de la deuda, T, tasa de impuesto sobre la renta, WA, proporción del capital, KE, costo del capital. Y así terminamos con la exposición del análisis financiero. Muchas gracias.